Antes de empezar con el vídeo, quería pediros que compartáis este vídeo lo máximo posible. Muchos de vosotros ya sabéis que soy jurista, que soy graduada en Derecho y que colaboro con un despacho de abogados. Y por eso os pido que difundáis al máximo este vídeo, para que pueda llegar a alguna de esas chicas que Wismichu sacó en esos chat roulette. Por si tiene alguna duda de si puede denunciarlo, que pueda contactar conmigo, o bien por el email que hay en la descripción, o bien a través de mis redes sociales, que tengo los DMs abiertos. Que sé que muchas de las chicas a las que les pasó esto no denunciaron esto en su día, o bien porque no sabían si se podía denunciar, o bien porque por miedo, por vergüenza de que sus familiares o sus amigos se enteraran de esto. Pero que si os sigue dando miedo que vuestra familia, vuestros amigos o vuestros conocidos se enteren de que os pasó esto y seguís teniendo vergüenza, que no os preocupéis, o sea, no tenéis por qué exponeros públicamente. Esto no es para exponeros públicamente, esto es para que sepáis que podéis contactar conmigo, que esto se puede llevar por la vía judicial y se puede denunciar lo que os hizo. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo porque hay un montón de cosas que os tengo que explicar para que entendáis bien todo lo que ha dicho Dallas en sus vídeos. El otro día Dallas subió dos vídeos que son estos de aquí. Uno hablaba de los antecedentes penales que tenía Wismichu por lo del botellazo y el otro hablaba de cómo había ido el juicio contra Wismichu por calumnias. Que yo reaccioné a esos dos vídeos en un directo de Twitch, que hago directos en Twitch, así que tenéis el link en la descripción por si queréis seguirme por allí y enteraros de cuando estoy en directo. Y durante mis reacciones pues surgieron un montón de dudas entre la gente que estaba en el chat. Que la gente, como os digo, no sabía muy bien el por qué la sentencia de Wismichu era privada y no era pública, porque se supone que las sentencias en España tienen que ser públicas, pero ahora explicaré por qué en este caso no es así. Tampoco entendían muy bien esto de los antecedentes, el por qué si se le había condenado a prisión no llegó a entrar Wismichu en prisión por lo del botellazo. Luego tampoco entendía muy bien cómo había ido lo del juicio de Dallas y sobre todo qué puede pasar si alguna de estas chicas denunciara a Wismichu. Así que para eso estoy aquí, para explicaros un poco mejor y aclarar todas esas dudas que surgieron de los antecedentes que tenía Wismichu por el botellazo, el por qué no entró a la cárcel si tenía una condena, qué pasó con el juicio de Dallas y qué puede pasar si alguna de estas chicas llegara a denunciar a Wismichu. En un principio tenía pensado hacer esto como un único vídeo, lo que pasa es que iba a ser muy largo, iba a ser también muy denso porque son temas jurídicos y claro, digo, mejor, como me he dado cuenta que habían tres bloques, un bloque era el botellazo, otro bloque era chat roulette y otro bloque era el juicio de Dallas y las calumnias, he decidido hacer un vídeo por cada bloque. Este vídeo es el primero de esos tres vídeos, en el que voy a hablar de el botellazo y los antecedentes penales de Wismichu, de qué pasó con el botellazo, por qué la sentencia era privada y no sabíamos nada, cómo pudo llegar a un acuerdo con el fiscal y por qué no entró a prisión si tenía una condena de 6 meses. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que me sigáis en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis entrar en un chat de Discord conmigo y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, tenéis el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Si recordáis, en octubre de 2017 Wismichu subió un vídeo en el que admitía haber agredido con una botella y haberle abierto la cabeza a un chaval. Y al preguntárselo, me agarra, ¿vale? Y me dice, o te vas de mi puta casa o te parto la puta cabeza. Tras esa amenaza me cagué de miedo. Y como el tío me tenía agarrado, no se me ocurrió otra cosa más que soltarme dándole con lo primero que tenía en la mano, que era una botella. Después Dallas, como hicieron un montón de youtubers más que también hablaron de este tema, subió un vídeo hablando de la polémica de Wismichu y el botellazo. Y entonces Wismichu, como vio que todo esto del botellazo se estaba haciendo súper viral, decidió hacer la bomba de humo perfecta, que no es otra que el vídeo de Así es Dallas Review, de forma que consiguió que ya nadie hablara del botellazo. Ahora todo el mundo estaba atacando a Dallas. El malo ya no era Wismichu por haber pegado un botellazo a un chico, el malo ahora era Dallas porque era un pedo. Y Wismichu aprovechó esta bomba de humo que había hecho con ese vídeo en el que todo el mundo estaba mirando a Dallas, estaba atacando a Dallas para coger y borrar su vídeo del botellazo. Y así quedó el tema. Sí que se sabía que el chico al que le pegó el botellazo llegó a poner una denuncia, que la tenéis en la descripción,
junto con una serie de fotos de la agresión que también se hicieron públicas por parte de este chico. Este de aquí es el link que tenéis en la descripción, que es donde aparece la denuncia y algunas fotografías que no voy a poneros aquí en el vídeo, pero que podéis ir a verlas, ¿vale? Y si leemos este documento de aquí, que como os digo es la denuncia, es el atestado policial que se hizo a raíz de lo del botellazo, dice que entonces cuando estaba sentado en el salón, cuando uno de los chicos cogió una botella de cerveza y le golpeó 3 veces en la cabeza al declarante. O sea, que según la versión de los chicos, Wismichu golpeó 3 veces en la cabeza al chico que denuncia con una botella. 3 veces. Pero ya no se supo nada más de todo esto. O sea, no se sabía si esa denuncia había llegado a juicio, había llegado a algún sitio, si había sentencia, no había sentencia, si Wismichu había sido condenado o había sido absuelto por lo del botellazo. Y no se sabía nada, como os digo, hasta hace 2 días, que fue cuando Dallas publicó ese vídeo en el que decía que sí, que Wismichu había sido condenado por lo del botellazo a 6 meses de prisión. ¿Y por qué no sabíamos nada de esto hasta ahora? O sea, ¿por qué no sabíamos que Wismichu había sido condenado? Pues porque, como bien dice Dallas en su vídeo, la sentencia era una sentencia de conformidad. Es decir, que Wismichu llegó a un acuerdo con el fiscal conformándose con la pena que el fiscal le pedía. Por eso se llama sentencia de conformidad, porque el acusado se conforma con el acuerdo que le ofrece el fiscal. Y este tipo de sentencias siempre son privadas. Voy a explicaros esto de por qué son privadas si se supone que las sentencias en España son siempre públicas, con un croquis para que lo entendáis todo mucho mejor. Vale, esta línea representa lo que es el proceso judicial, ¿vale? El proceso judicial empieza con una denuncia y acaba con el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Las sentencias son públicas si se llega a celebrar el juicio, si llegamos a la fase final del proceso judicial. Pero antes de llegar al juicio, puedes aceptar un acuerdo. Y como aún no se ha llegado a la fase de juicio, que es cuando las sentencias se hacen públicas, que es anterior a eso el acuerdo, la sentencia es privada y es una sentencia de conformidad. Por lo tanto, como Wismichu llegó a un acuerdo antes de que se hiciera el juicio, la sentencia ya no es pública. Se trata de una sentencia de conformidad que siempre son privadas. Y ahora estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué llegó a un acuerdo con el fiscal? O sea, si tú vas a un juicio, puede que te condenen o pueden que te absuelvan. ¿Por qué aceptar un acuerdo en el que estás aceptando una condena? En mi opinión, es que Wismichu tenía bastante jodido este juicio, porque él mismo había subido un vídeo en el que admitía los hechos, en el que admitía haberle pegado un botellazo en la cabeza a un chico. Y claro, poco puedes hacer para defenderte en un juicio si tú mismo tienes un vídeo en el que admites que es cierto que le has pegado un botellazo en la cabeza a un chaval y se la has abierto. Por lo tanto, en un juicio sí, está la posibilidad de que te absuelvan y está la posibilidad de que te condenen, pero si tú tienes un vídeo en el que estás admitiendo esto, la posibilidad de que te condenen es bastante más grande de que te absuelvan. O sea que en mi opinión y con todo esto, ir a juicio era tener la condena prácticamente asegurada. En mi opinión, en estos casos que la condena está prácticamente asegurada, pues es mejor llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en un acuerdo te están ofreciendo una pena bastante más pequeña de la que te pondrían si se llega a celebrar ese juicio y te condenan por el juicio. Según mi experiencia, voy a explicaros el acuerdo al que yo creo que puede haber llegado Wismichu para que veáis la diferencia que tiene entre llegar al acuerdo y tener 6 meses de prisión o no haber llegado al acuerdo y haber ido a juicio. Según otras sentencias que he visto que eran muy parecidas al caso de Wismichu, en lo que también
una persona agredía a otra persona con una botella en la cabeza y le daban también grapas y todo porque se le había abierto la cabeza, la botella, el juez, porque ese caso que yo vi, la sentencia era pública porque sí que llegó a juicio, ese caso el juez consideró la botella como arma blanca. Entonces lo que se le aplicaba era el artículo 148, que nos dice que si las lesiones son producidas utilizando armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosos para la vida o la salud física o psíquica del lesionado, la pena de prisión puede ser de 2 a 5 años. Por lo tanto, y en mi opinión, si Wismichu llegaba a un juicio, el delito por el que se le iba a juzgar era el 148, con la posibilidad de ir de 2 a 5 años a la cárcel, porque el juez podía considerar la botella como arma blanca. En un acuerdo, el fiscal le estaría ofreciendo aplicar el 147. Y para que veáis la diferencia, si la botella se consideraba arma blanca, eran de 2 a 5 años de cárcel. Pero aplicando este artículo, la condena es de 3 meses a 3 años de prisión. Que esto es lo más seguro que haya pasado en este caso, que en ese acuerdo se le haya propuesto aplicar este artículo en lugar del arma blanca. De esta forma la pena es mucho más pequeña, o sea, se queda en 3 meses a 3 años y en el caso de Wismichu, como hemos visto, son 6 meses. La diferencia clave aquí es que si él iba a juicio y se le condenaba por esto, se le condenaba como que la botella era arma blanca, la pena es de 2 a 5 años y entonces, como es más de 2 años, entraba en la cárcel. Pero si aceptaba el trato y le ponían esto de aquí, la pena es de 3 meses a 3 años y se ha quedado en 6 meses, como hemos visto. Por lo tanto, como son menos de 2 años, no entra a la cárcel. Por eso aceptaría ese trato, porque la diferencia es abismal, es o vas a la cárcel o no vas a la cárcel. Esto de los acuerdos no se hace porque Wismichu sea un personaje público y haya sobornado al fiscal ni nada por el estilo. Esto de los acuerdos se hace porque la justicia va tan lenta que si se llega a un acuerdo, pues es un juicio menos que hay que hacer, porque hemos llegado a un acuerdo y ya está. Entonces, si se llega a un acuerdo, la justicia sale ganando porque es un juicio menos y perdemos menos tiempo, que la justicia está muy colapsada, y luego también la persona sale ganando porque la pena que le ponen es más baja de la que le pondrían si llegara a un juicio. Además de que, como esa sentencia es privada, nadie tendría por qué saber nunca que a ti te han condenado por eso. Y evidentemente a Wismichu esto le interesaba bastante, que nadie supiera nunca que lo del botellazo acabó en una condena de 6 meses de prisión. Otra pregunta que ha surgido mucho es, pero si se le condenó a 6 meses de cárcel por lo del botellazo, ¿por qué no llegó a entrar a la cárcel? Wismichu no ha entrado en la cárcel aunque tiene una condena. Pues porque Wismichu, antes de lo del botellazo, no tenía antecedentes penales. Y si tú no tienes antecedentes penales y la condena que te ponen es de menos de 2 años, no entras a prisión. Esa condena te la suspenden. Es decir, que la condena se queda como si estuviera en stand-by, como si estuviera dormida. Y esa condena se mantiene dormida a la espera durante 2 años. Si en ese plazo de 2 años tú no cometes ningún otro delito, ¡pum!, la condena desaparece. Pero si en ese plazo de 2 años en los que la condena está dormida, tú sí que cometes otro delito, esa condena despierta. Y se te suma la que tenías dormida que ha despertado con la del delito que has cometido en ese plazo de los 2 años, que es el delito que ha hecho que ésta se despierte. Y se sumarían las dos. Y en ese caso entrarías a la cárcel con esta que tenías dormida más la nueva que tenías si también tiene pena de prisión, y entras a la cárcel. En el caso de Wismichu, como nos enseña Dallas aquí, la condena por lo del botellazo es de fecha de 14 de noviembre de 2018. Así que, como os he explicado, han pasado más de 2 años desde que a Wismichu se le condenó. Por lo tanto, esa condena ya no está dormida, esa condena ya no existe. Porque, como han pasado 2 años sin que haya cometido otro delito, la justicia considera que ya ha cumplido esa condena, ya ha desaparecido.
pero los antecedentes penales por el botellazo sí que los sigue teniendo, eso es distinto. En conclusión, que sí, que Wismichu fue condenado por abrirle la cabeza a un chico con una botella de cerveza. Y fue condenado a 6 meses de prisión, que no entró a la cárcel porque no tenía antecedentes, porque era la primera vez que cometía un delito, y porque se le condenó a menos de 2 años. Y sin antecedentes penales y te condenan a menos de 2 años, no entras a prisión. Y no sabíamos nada de todo esto porque Wismichu llegó a un acuerdo con el fiscal. Y como ya os he explicado aquí, si tú llegas a un acuerdo y no se llega a celebrar juicio, esa sentencia es privada. Y repito, si podéis difundir al máximo este vídeo para que llegue a alguna de las chicas que Wismichu sacaba en esos vídeos de chat roulette, para que sepa que lo que hizo Wismichu se puede denunciar. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros aquí abajito y dejarme un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo.